Hermano, qué maravilloso San Lucas, cómo nos va guiando, cómo nos va contando la historia de la iglesia, cómo nos va contando los conflictos de San Pablo. Yo no sé, hermano, si tú hiciste una meditación, una reflexión de la palabra, de cuáles eran los sentimientos que te inspiraba San Pablo con esas persecuciones, con esas dificultades. Yo quisiera hoy, hermano, que buscaras Hechos 23, del 1 en adelante, y te fijaras ese conflicto de San Pablo ahí con los romanos. Que el Señor te bendiga, hermano. Pidámosle al Padre que nos llene de su Espíritu Santo por intercesión de María Santísima, en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios, Hechos 23, del 1 en adelante, dice así: Pablo miró fijamente al Sanedrín y les dijo: hermanos, hasta el día de hoy he actuado rectamente ante Dios. A este punto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Estás ahí sentado para juzgarme según la ley, y tú violas la ley ordenando que me golpeen. Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos y la otra eran fariseos. Así que declaró en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten todo eso. Se armó, pues, un enorme griterío. Algunos maestros de la ley que eran del partido de los fariseos se pusieron en pie, afirmando: nosotros no hallamos nada malo en este hombre. Tal vez le haya hablado un espíritu o un ángel. La discusión se hizo tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaran a Pablo de ahí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. Aquella misma noche el Señor se acercó a Pablo y le dijo: ¡ánimo! Así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también en Roma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué texto tan lindo. Como ciudadano romano, Pablo apela al César y es llevado en un viaje largo a Roma. Y este viaje a Roma fue de grandes peligros, pero eventualmente llega a la capital del Imperio Romano, donde dice que pasa casi 2 años predicando, dando testimonio del reino de Dios, precisamente en el corazón del imperio, hermano, ahí en la capital del imperio. Y San Lucas nos va dando a nosotros ese mapa del viaje de Pablo a Roma, en donde el emperador Nerón va a quemar la ciudad y va a culpar a los cristianos del incendio, y así comienza una horrorosa persecución entre los años 64, hermano, dice la tradición de la iglesia. Allá por el año 64 al 67, hermano, cuando el emperador romano era Nerón, se va a quemar la ciudad
y le va a echar la culpa a los cristianos de ese incendio, y así va a comenzar esa persecución. Y San Lucas no nos da detalles de las muertes de San Pedro, de las muertes de San Pablo, pero la historia, hermano, la tradición de nuestra iglesia nos dice que fueron alcanzados por la persecución de Nerón y fueron ejecutados ambos el mismo día, en el año 67, hermano, allá en el año 67, luego de esa persecución de Nerón, fueron ejecutados ambos el mismo día. Dice que Pedro en la colina vaticana, directamente bajo el altar mayor de San Pedro Vaticano, donde se encuentran sus restos, y Pablo fue ejecutado en lo que es hoy la iglesia de Trefontán, o sea, las tres fuentes. Y los restos de Pablo se encontraron recientemente bajo la Basílica de San Pablo extramuros, un sitio que para el momento quedaba fuera de los límites de la ciudad de Roma. Y ahí fue sepultado en esa basílica que se hizo en honor a San Pablo. Y dice que San Pedro, imagínate, hermano, ahí donde estás, San Pedro que fue crucificado, cabeza abajo. Ahí fue martirizado San Pedro. Imagínate en este momento, ahí donde estás, con San Lucas, con San Pablo, con San Pedro, con María Santísima, lleno del Espíritu Santo, con Jesús, con el Padre, con todos los santos del cielo. Ahí con San Pedro que pidió ser crucificado al revés, pues no se sentía digno de morir como su Señor. Imagínate, hermano, ahí a San Pedro, y dice que San Pablo fue decapitado por predicar el Evangelio, pues la nacionalidad romana de San Pablo no le permitía la crucifixión para él, ya que los romanos no podían crucificar, la crucifixión era solamente para los judíos, pero las leyes romanas no le permitían que ciudadanos romanos fueran muertos por crucifixión, y por eso fue que solo San Pedro murió crucificado al revés, hermano, y San Pablo fue decapitado. Imagínate, hermano, a San Pablo en este momento de la predicación, arrodillado, hermano, confiado en el poder de Dios, en el poder de Jesús, confiado en esas promesas. Imagínate, hermano, un romano crucificando a Pedro al revés, y otros romanos que en este momento van a decapitar, le van a quitar la cabeza a San Pablo. Y ahí con esos sentimientos, hermano, estamos como en el año 67, hermano, y por eso que nuestra iglesia celebra el mismo día la muerte de San Pablo y San Pedro, hermano, esos dos grandes pilares de nuestro cristianismo, pilares de nuestra iglesia, hermano. Ahí en oración, de rodillas ante el Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, al lado de esos grandes personajes, hermano, que nos están enseñando más que con palabras, con su vida. ¿Cómo es el cristianismo, hermano? Hay que morir a nosotros mismos. Quizá a ti y a mí ya no nos toque morir de esa manera, pero no sé qué cosas deben morir, deben ser crucificadas y decapitadas, hermano, para que los demás crean que Jesús está vivo y es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Ahí, hermano, meditando con María Santísima, el rosario y estas enseñanzas, para que tú, hermano, ames más a tu iglesia. Que Dios te bendiga. Amén, aleluya.